Hola, muy buenas noches. Nosotras somos Maylin Sofía, Valeria Balmaceda y Natasha García. Vamos a presentarles el día de hoy sobre el habeas corpus. Bueno, empezando por la historia y de dónde viene, si lo ubicamos en el tiempo, el habeas corpus es una institución muy antigua, la cual parece remontarse al siglo XII. Esta es la ubicación en tiempo. Ahora en espacio se habla sobre su origen en diferentes naciones del mundo. Por ejemplo, en la antigüedad griega, el habeas corpus ha estado históricamente referido a la libertad de la persona física y a los medios de cómo ésta debe ser protegida. También en Roma, la aparición del derecho romano significa la protección jurídica de la libertad del hombre. Sin embargo, los antecedentes históricos lo ubican principalmente en el derecho romano, a través del cual todas las personas podían solicitar la exhibición del hombre que fuera privado de libertad por algún particular, cualquiera lo podía solicitar. Bueno, en América, si nos ponemos a buscar, en América el primer país fue Brasil en introducir el habeas corpus en su sistema judicial como tal, y esto lo hizo a través del Código Penal de 1830. Desde entonces, el habeas corpus se ha extendido a varios países. Sin embargo, América Latina le ha dado sus toques. América Latina le ha dado ciertas transformaciones, por lo cual podemos decir que el mismo habeas corpus que nació en el derecho romano en el siglo XII no llegó como tal a América Latina. En Costa Rica, ahora, según estudios realizados por el Poder Judicial, el habeas corpus como recurso institucional se introdujo en Costa Rica en el siglo XIX con el fin de resguardar la libertad y la integridad del republicano frente a las potestades del Estado. De hecho, en la Constitución de 1871 fue la primera en incorporarlo, y desde ese momento ha sido un mecanismo procesal, uno de los mecanismos procesales más inmediatos para garantizar el derecho de las personas detenidas o perseguidas por el poder público. Ok, ahora bien, ¿qué es el recurso de habeas corpus? Ok, el habeas corpus es el procedimiento donde primordialmente lo que se va a solicitar al juez es que se deje en libertad a una persona que ha sido detenida ilegalmente. Eso sí, siempre con el fin de resguardar su integridad física. Para poder entender de una mejor forma en qué consiste el habeas corpus, es necesario mencionar lo que se dicta en el artículo 48 de la Constitución Política. Y menciona que toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personal y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la sala indicada en el artículo 10. Por otra parte, es importante también mencionar lo que es el concepto de libertad, que se va a ver en la siguiente diapositiva. Esto lo menciona Spinoza, en donde nos aclara de que el derecho a la libertad es la capacidad que tiene una persona de autoafirmarse a sí misma, es decir, de ser su misma creadora y materializadora de sus manifestaciones personales dentro de la sociedad. Bueno, hay algunas funciones o, bueno, tipos que son del habeas corpus, ¿verdad? Porque no solo se limita a uno, podemos encontrar estos cuatro principales. El habeas corpus reparador, que esencialmente es cuando se priva ilegítimamente a una persona de su libertad, como son las detenciones arbitrarias, ¿verdad? Se considera reparador puesto que el daño ya está hecho, la persona ya está detenida y por lo tanto necesita tomarse acciones para que ésta esencialmente salga a libertad, ¿verdad? También, el habeas corpus reparador, se le considera clásico puesto que es el más utilizado, ¿verdad? Siempre que se habla como habeas corpus, este es el primero que se nos puede venir a la mente. Luego está el habeas corpus preventivo, ¿verdad? Que se le otorga a las personas más que todo en función de evitar de que el daño se materialice. Por ejemplo, cuando se les está realizando como amenazas de que se le va a restringir la libertad, ¿verdad? Cuestiones así.
Y además, digamos, para que para que se le aplique todo el proceso, antes de que se materialice, se necesitan tener unas pruebas contundentes de que de verdad pasó, de que tuvo una orden, cuestiones así, para evitar de que esto suceda y para que se le proteja la libertad a la persona que había amenazado su libertad. Luego está también el habeas corpus restringido, que esencialmente es cuando a una persona se le limita, por ejemplo, el tránsito. En este no aplica, por ejemplo, en casos de detención o de prisión, sino que, por ejemplo, si una persona se le está privando del paso, por ejemplo, de su casa, que esté cerca, ¿verdad? Que llegue en este caso, por ejemplo, instancias estatales a privarle la libertad y que salga de su casa, de su residencial o en una calle, ¿verdad? Esta persona puede acudir a este puesto que no se le está eh, limitando la locomoción de la persona. Y también, por último, está la función del habeas corpus correctivo, que se utiliza para solicitar el cambio de lugar de una persona. Por ejemplo, a las personas, dependiendo de del daño que hayan realizado, dependiendo de sus casos, van a distintas instancias o distintos tipos de cárceles o celdas. Entonces, este habeas corpus es cuando una persona se le metió a la cárcel en una celda incorrecta a la que debía ser. Entonces, más que todo esto es para evitar eso, o también por si hubo algunos daños hacia la integridad. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que es la importancia del habeas corpus, que lo expondrá mi compañera. Esto es, la importancia del habeas corpus, esto es mencionado por Mantilla 2006, donde explica que la importancia del habeas corpus radica en el objeto de su función, es decir, en la salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de Derecho, que es la libertad personal. Sin la existencia de este mecanismo, la libertad sería simplemente un postulado formal y la vigencia del Estado de Derecho quedaría entredicho. Entonces, también, de hecho, es muy importante mencionar, que de hecho esto viene en la siguiente diapositiva, lo que menciona Quirós et al. 2013. Él lo que menciona es que el habeas corpus tiene las siguientes características. La primera sería la sumariedad. Esta lo que menciona es que el recurso debe resolverse dentro de un plazo lo más breve posible. La segunda es la seriedad. Esto quiere decir que las resoluciones que se dicten en el recurso del procedimiento deben ser inmediatamente acatadas por las personas correspondientes, como lo serían los servidores públicos. Y la última característica sería que el habeas corpus se define más como un proceso unilateral. Asimismo, lo que es LP 2019 también menciona otras características que son bastante importantes dentro de este proceso, que de hecho la más relevante sería que tiene, por ejemplo, un doble carácter, es decir, es un derecho fundamental subjetivo y al mismo tiempo es fundamental objetivo. Después es también muy sencillo de realizar, es rápido y no requiere de un abogado para su presentación. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver quiénes son parte del proceso de habeas corpus y también quiénes pueden solicitarlo. Entonces, bueno, el primer paso claramente es la persona solicitante. Sin embargo, también pueden ser el ciudadano, la pareja del ciudadano detenido, los hijos, los descendientes, los ascendientes, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, el juez competente, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Asimismo, es valioso mencionar que el habeas corpus, según lo explica el Poder Judicial, se puede presentar también contra cualquier institución del gobierno, incluyendo el Poder Judicial, y puede ser presentado por cualquier persona sin importar su estatus económico, religión, tradiciones o cultura. Ahora, con las pretensiones dentro del proceso, bueno, las pretensiones del habeas corpus son primordialmente proteger a cualquier ciudadano ante arrestos y cualquier tipo de detenciones arbitrarias que atenten contra la libertad de una persona. Entonces, como lo explica Abo, y lo cito textualmente, proporciona la garantía de poder comparecer de forma inmediata y pública ante un juez para que se determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse. Entonces, el habeas corpus se remonta también a un análisis de la situación del privado de libertad, de legalidad o no, y si para su liberación. Frior,
Ernesto Ginesta explica sobre el proceso de habeas corpus y menciona que, también lo cito textualmente, el tipo de pretensiones pueden deducirse en el proceso de habeas corpus, se encuentran establecidas en el texto constitucional, concretamente en el artículo 48 de la Constitución, que lo explicamos anteriormente también, al indicar que su finalidad es garantizar la libertad e integridad personal de toda persona. Entonces, esto, si lo unimos con lo que explicamos anteriormente del artículo 48, totalmente lo que busca el habeas corpus es garantizar la libertad de una persona o garantizar su privación de libertad dentro de la legalidad y de los derechos que Bueno, ahora con lo que respecta al procedimiento y los documentos a presentar, cabe destacar, por ejemplo, el artículo 15 de la ley 7135, en el que se destaca que el habeas corpus procede para garantizar la libertad y la integridad de las personas, ¿verdad? Ante todos los que puedan haber de abusos de ley, ¿verdad? Dentro del mismo estado, en donde se prive la libertad o donde hayan amenazas o incluso hayan perturbaciones o restricciones, ¿verdad? Hacia la persona. Entonces, por ejemplo, en este caso procedemos a todo eso y qué es lo que hemos dicho, por lo menos durante toda la presentación, y que es muy claro de tener en cuenta en caso de que nos suceda a nosotros o a alguna persona que nosotros podamos conocer. Bueno, ahora sí, por lo tanto, en caso de que sucedan todas estas cuestiones, ¿verdad? Que hemos mencionado, los distintos tipos de habeas corpus que podemos presentar, se debe realizar un documento escrito en donde se incluyen los datos de las personas, ¿verdad? Tipo el nombre, la cédula, ¿verdad? O inclusive si es un extranjero, ¿verdad? El número de carnet que estas tiene o algún dato que sea así como que le identifique. También ¿verdad? Este tipo de documentaciones, por tener la característica de celeridad procesal, tiene muchas posibilidades de formato para ser entregados y la disponibilidad de 24 horas, pero más adelante ya vamos a ver cuáles son las formas en las que se pueden entregar o por lo menos redactar. Em, entonces, sí, al tener un documento en donde se debe presentar el recurso, el número de identificación, también se tiene que presentar contra quién es que va esta denuncia y dónde se localiza la persona que ha sido afectada. También se puede indicar, por ejemplo, el medio en donde se le debe notificar a la persona, de verdad, qué es lo que está procediendo con el caso, ya sea número de teléfono, lugar de residencia, el correo. Entonces, sí, para que tengan este contacto, y es un dato bastante esencial que siempre se debe dar a estas instancias. Además, en este recurso, en el documento escrito, en el cuerpo, se tiene que indicar cuáles fueron las acciones o dar con gran detalles, con lujo de detalles, todo lo que sucedió para que, ¿verdad?, pueda procederse de la mejor manera y para que haya acciones contra este. También se tienen que, o se puede adjuntar lo que son pruebas, ¿verdad? En caso de que existan algunas pruebas así, por ejemplo, físicas, sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, no es algo obligatorio por el tipo de recurso, ¿verdad? Que tiene que ser de inmediatez, no tiene que ser tan formal, todas esas cuestiones, pero si existen y hay la posibilidad de entregarlo, sí sería lo adecuado. También es importante incluir lo que son los fundamentos jurídicos. Si bien cualquier persona puede redactarlo y no todas las personas tienen quizás estos conocimientos jurídicos, sí es bueno incluir por lo menos lo que son los artículos constitucionales violentados o los instrumentos internacionales que puedan respaldar a la persona. También es importante realizar lo que es la petición, ¿verdad? En clases anteriores hemos visto que si no hay una petición, posiblemente el caso no proceda, por lo que siempre se debe realizar qué es lo que usted quiere como persona, qué es lo que quiere que el Poder Judicial haga, ¿verdad? Que lo saquen libre, que lo cambien de celda, ¿verdad? Hay que ser muy específicos en esos pequeños aspectos. Y finalmente, ¿verdad? Pero no menos importante, incluir la firma de la persona que está redactando la carta. Digamos, y después de haber realizado ya todo lo que es estos documentos, ¿verdad? Pertinentes para el proceso, se debe presentar el mismo ante la Sala Constitucional, puesto que la Sala Constitucional dentro de sus funciones tiene el velar por los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, digamos, después de que se presente este será revisado por un magistrado, quien contactará a las personas, se contactará a las personas acusadas para que pueda escucharse, ¿verdad? Cómo fue que sucedieron las cosas y para ver qué es lo que procedería y en caso, ¿verdad? Si este va
si este va a proceder o no. Otros datos importantes, ¿verdad? Después de haber realizado el análisis dentro de los plazos establecidos, estos se pueden dejar, digamos, como mencioné previamente, en distintos lugares o de distintas formas. Entonces se puede dejar en la Secretaría de la Sala Constitucional cualquier día de la semana, en el horario de la Corte, ¿verdad? Que a veces las personas quieren entregárselo directamente a un funcionario propiamente que se encargue de esas cuestiones, o inclusive también se puede entregar el documento a lo que son feriados o fuera el horario, pero al guarda en la recepción. También puede llegarse a hacerse por fax, por telegrama, por correo, y, y sí, solo eso. Después, en el artículo 19, 22 y 24 y 26 de la ley 7135, ¿verdad? Se involucra todo lo que se decía del magistrado y todo lo que tiene que, del análisis que este tiene que hacer, ¿verdad? Están dentro de las competencias, dentro del estatuto, ¿verdad? O por lo menos de la Constitución, todas estas funciones, por lo que por ninguna circunstancia usted le pueden decir, no, no se le puede presentar, porque al final de cuentas ya sería un acto sumamente ilegítimo en caso de que se los digan. Y también recordar de que, y verdad, por el caso de la celeridad, no tiene que ser un documento tan formal y por eso se puede presentar en cualquier momento y que este tiene una resolución pronta, ¿verdad? Si no hay una resolución en menos de 15 días, básicamente tiene que moverse porque como mencionaron mis compañeras previamente, tiene que ser de inmediatez. Entonces, sí, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver las condiciones para que una privación de libertad sea considerada ilegal. ¿Ok? Algunas condiciones para que una privación sea considerada ilegal. Tenemos la falta de orden de un juez penal, que la orden no es por un escrito con causa y motivo de la privación de libertad, o que es una causa incorrecta o injusta. Esto con el fin de que tengamos más claro cuándo es, cuando el habeas corpus se las condiciones que se tienen que tener para que el habeas corpus pueda corresponder y se pueda poner el proceso. Ahora bien, vamos a pasar con los ejemplos y pruebas donde se aplica el habeas corpus y para que se pudiera resolver. El primer ejemplo que tenemos es sobre la joven Samantha Orella. Ella es una joven que fue internada en un centro psicoterapéutico por su familia, ya que ellos creían que el lesbianismo era una enfermedad mental. Samantha recuperó su libertad gracias al habeas corpus, ya que se determinó que claramente estaba detenida ilegalmente, por lo que se ordenó su liberación. Esta conclusión para que se pudiera resolver este caso fue la prueba de que se utilizó la fuerza y que se estaba en contra de su consentimiento y su voluntad. Esto evidencia una detención ilegal, arbitraria e ilegítima que violenta los derechos tanto de las personas y de la comunidad LGTBI. Bueno, y como otro ejemplo del uso del recurso de habeas corpus, tenemos el caso de un privado de libertad que tenía más de 8 días ya de estar en una de las celdas del organismo de investigación judicial a la espera de ser trasladado a un centro carcelario. Esto fue motivo suficiente para que el director de la Policía Judicial, Walter Espinosa, presentara un recurso de habeas corpus contra el Ministerio de Justicia y Adaptación Social por el plazo tan largo que él había estado detenido en una celda que no reúne las condiciones básicas para una estadía tan prolongada. Con esto podemos ver que para que se lleve a cabo el proceso de habeas corpus se necesita que una persona esté siendo detenida de una manera ilegal e injusta y también se esté violentando su seguridad y su integridad. Y bueno, a modo de conclusión, ¿verdad? Podemos decir que como mencionaron las compañeras previamente, en Costa Rica se introdujo hace más de un siglo lo que es el habeas corpus, ¿verdad? Por ahí en la Constitución de 1871. Sin embargo, este instrumento ha tenido sus modificaciones que se han tenido que ir adaptando, ¿verdad? A las condiciones de la sociedad, pero esto tenemos que considerar, por lo tanto, que todas las personas, sin importar su condición, sin importar sus acciones, no se les puede negar el derecho a la libertad, a la integridad. Y aunque hay una privación de libertad, no se les puede realizar torturas o algún tipo de privación que vaya en contra de algunos otros derechos fundamentales de estas personas. Por lo tanto, ¿verdad? El habeas corpus lo que
lo que plantea es de que las personas merecen la ejecución de un debido proceso y también la garantía de sus derechos fundamentales, como lo de resguardar las condiciones de una vida digna dentro de las instalaciones en donde se encuentra limitada la libertad de un preso como consecuencia de sus acciones. Finalmente, ¿verdad? En el ámbito que nos compete en el empresarial, es importante tener conocimiento de dichos recursos, ¿verdad? En caso de que le suceda a alguna persona, a algún miembro de nuestra organización, como en el caso de la privación de la libertad, por ejemplo, del tránsito o cuestiones de amenazas que puedan surgir eh, por alguna cuestión estatal, algunos conflictos que puedan haber por ahí. Entonces, sí es importante que lo consideremos y más allá, ¿verdad? De ver como un funcionario, es verlo como una persona, ¿verdad? Y que si tiene que haber algún arresto, saber de que estos merecen un seguimiento de un proceso que vayan al margen de la ley, en donde sus derechos prevalezcan, ¿verdad? Como persona y no sufra de condiciones inhumanas ni torturas durante el proceso. Esto sería nuestra presentación y esperemos de que le haya sido muy funcional y en unos momentos podrán realizar consultas en caso de que las tengan y si no, procederíamos a lo que es a la actividad que les tenemos. Muchas gracias.